La alabanza, la adoración es un encuentro que usted tiene la oportunidad de sacar de lo que está dentro. ¿Sabes lo que te hace feliz a ti? ¿Tú sabes lo que te hace sentir bien a ti? Lo que está dentro. Lo que está dentro. No es lo que tú aparentas, es lo que está dentro. Y con lo que está dentro, cuando sale y sale en gloria y honra a Dios, todo cambia. Todo cambia porque tu vida se la entregas a Él, tu tiempo se lo entregas a Él, todo lo que tienes se lo entregas a Él, no tienes nada tuyo porque todo es de Él. Y lo lindo de todo es que en el cambio seguimos ganando tú y yo. En el cambio seguimos ganando tú y yo, porque Él entonces está en ti. Entonces Él está en ti. Y esa debilidad que tenemos los seres humanos no necesita hacer nada porque Él lo hace todo en nuestra vida. Escuche, quiere llevar un evangelio, como se dice en inglés, easy, entrégueselo todo a Él. Y Él se encarga del resto. No tienes que hacer nada, Él lo hace todo. La gloria y la honra para el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, qué lindo entrar en esta temperatura. En esta temperatura. Qué lindo entrar en este momento. Vamos a escuchar la palabra que trae el pastor hoy. Recibe, hermano, recibe. Y nosotros nos sentimos, ya te digo, yo me siento muy afortunado de tener este varón de Dios. Hacía tantos años que quería conocerlo y mira, Dios me ha bendecido. Dios todos los días me trae un regalo a mi vida. No estoy exaltando al hombre, estoy exaltando al siervo. Es el siervo. Es la imitación que quiero hacer en mi vida. Como mismo hablamos de Pablo y hablamos de Pedro y hablamos de hombres que dieron la vida por Cristo Jesús. Hablamos de estos tiempos, de hombres que han mantenido una línea recta con el Señor. Amén. Pastor, el micrófono es suyo. Bueno, me lo voy a llevar porque es mío. ¿Oyeron lo que dijo, verdad? ¿De quién es el micrófono? Amén. Dios les bendiga, estoy contento de estar con ustedes. Es un lugar muy acogedor, ¿verdad? Pequeño pero acogedor, que eso es lo más importante. Bien, yo vivo en Honduras. Bueno, vivo en Honduras y en Miami, porque vengo cada 3 meses por razón de médico. Pero trabajo y vivo en Honduras en un centro de rehabilitación para drogadictos. Está en las montañas de Tegucigalpa. Ahí tenemos drogadictos y pandilleros. Hay como 70 muchachos, muchos de ellos son menores de 18 años, porque las pandillas los usan para matar gente, porque la ley los protege. La ley los protege. Y allí estamos luchando y el Señor nos ha bendecido. Yo estuve ahorita por Nueva York dando clases de teología, de misiones, y vengo para estar unos días aquí para un chequeo médico y después salgo otra vez para Honduras. Dios mediante, me voy el día 15 de este mes. Yo tengo un libro que le regalé al pastor, se llama Conceptos y Discernimiento, y aborda temas de actualidad. ¿Saben cuál es la deficiencia de la iglesia? La pobreza del castellano en algunas expresiones. Y les voy a hablar de los 4 pilares de la doctrina de Cristo, los 4 principios de los evangelios. No es doctrina, son principios, los principios que lo envuelven todo. El texto base que vamos a usar es Filipenses 2:11. Y aquí sí en el primer concepto sí vamos a emplear un poco de análisis lingüístico. 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y ustedes observan en la Biblia que el Señor está con mayúscula. Pero hay un problema. La palabra Señor no tiene una connotación muy grande en español. Por ejemplo,
Una vez yo estaba en una iglesia orando y decía, Señor, Señor, y el que estaba antes dijo, dígame qué quiere. No es con usted, es con el de arriba. ¿Cómo diferencio el título de Señor con un Señor cualquiera? Con la mayúscula. Pero la mayúscula no se lee, se escribe. O sea, Señor con minúscula es un Señor cualquiera, pero Señor con mayúscula, si no hay punto, es un soberano. Y aquí es donde viene el problema de interpretación bíblica. ¿Entiende la iglesia qué significa el señorío de Cristo? Para eso tenemos que entrar un poquito a las lenguas antiguas. Por ejemplo, ¿cómo se le llamaba Dios en el Antiguo Testamento? Uno dicen que Jehová, otro dice que Yahvé, pero no se llama ni Dios ni Yahvé. ¿Por qué? Vamos, razonen un momentito. Si Dios es uno, no necesita nombre. Solo se pone nombre cuando hay dos o tres, para diferenciar uno de otro. Cuando Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, una de las preguntas que le hizo Moisés, ¿quién eres tú? Ahora, hay que explicar que los egipcios tenían muchos dioses. Isis, Horus y Ra. Y otros dioses más. Entonces uno quitaba al otro. En la mañana había uno, en la tarde otro, en la noche otro. Y se peleaban los dioses por gobernar. Y habían varios dioses. Recuerden que Moisés se educó dentro de la cultura egipcia. Tenía una mente egipcia. Y cuando le dijo a la revelación de la zarza ardiente, ¿quién eres tú? ¿Cuál Dios de los que conozco eres tú? Él le contestó, yo soy el que soy. O sea, no hay más. Es el único. Por eso dice, Dios es el sin nombre. No tiene nombre. Y los judíos, en sus escrituras, cuando se referían a Dios, usaban dos expresiones, Elohim y Adonai. Adonai significa Señor soberano, o soberano, igual que Elohim. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra, el título que le da la Biblia a Jesús es el título de Señor, pero en español no tiene una connotación muy grande, porque Señor puede ser cualquier pelado, ¿sí o no? Y en inglés la cosa cambia. El inglés es más rico, igual que el alemán. Hay varias palabras para decir Señor en inglés. Mister es un señor cualquiera. Sir es un señor distinguido. Y Lord es un señor soberano. Cuando yo oro en inglés y digo, oh my Lord, nadie va a pensar que estoy hablando de un señor cualquiera. Ya se entiende que es un señor soberano. Mi Lord significa el dueño de un reino, el dueño de un feudo, el dueño de un territorio, el que tiene una jurisdicción sobre un grupo de personas. Y ahí viene la palabra señorío. Si yo tuviera que traducir la palabra Señor en forma correcta, sería el soberano. El soberano, el que está sobre todas las cosas, el único. Entonces, si nosotros partimos del principio, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No dice el Salvador, no dice el guardador, no dice el proveedor, dice el Señor. Vamos a cambiar la palabra esta por el griego. En el texto original griego dice Jesucristo es el Kyrios, y la palabra Kyrios es el soberano. Ahora vamos a ir a la historia. No podemos interpretar la Biblia estando en el presente si no nos ubicamos en el pasado. La mala interpretación bíblica es adaptar la Biblia a nuestros tiempos sin analizarla dentro del contexto de su tiempo. Por ejemplo, en esa época, toda el Mediterráneo estaba conquistado por Roma. El gobernador era el emperador, le llamaban César, pero le daban el título de Kyrios.
Él se creía ser un Dios y había que adorarlo como Dios. La expresión típica de reverencia delante del César era salve Kyrios. En otras palabras, salve soberano. Era un título que solo tenía el emperador de Roma. Ahora la pregunta es, ¿por qué Nerón desencadenó su persecución tan fiera contra los cristianos y los quemaba y los llevaba al circo? ¿Por qué? Porque descubrió que ellos tenían un Kyrios que no era él, otro Kyrios, otro soberano, y que le podía dar un golpe de estado. Entonces, al saber que los cristianos tenían un soberano que no era él, el emperador, desencadenó su ira contra los cristianos, porque ellos proclamaban a Jesús como el Kyrios, como el soberano, y el emperador siempre se creía que era el soberano. Entonces ahí viene el desencadenamiento de la persecución contra la iglesia, porque tenían un Kyrios que no era el emperador de Roma. Basado en este concepto de señorío, nosotros tenemos la siguiente realidad: si Cristo es el Señor, es el soberano, ¿qué es la iglesia? Su reino. La palabra reino aparece más de 300 veces en los evangelios. Búsquese en la Biblia, póngase a curiosear solamente todas las expresiones que dicen reino. Mi reino no es de este mundo, buscad el reino de Dios, el reino ha venido, el reino de los cielos es semejante, cantidad de palabras reino. Claro, un reino es un territorio gobernado por un lord, por un soberano. La iglesia es el reino de Dios. Cristo es el Señor de la iglesia. Él es el soberano. Y todos los que están en su reino, que entran por la puerta y se convierten, forman parte de ese reino que se llama la iglesia. Entonces, razonemos. Si Cristo es el Señor y la iglesia es su reino, ¿qué somos nosotros? Ahí viene la tercera palabra: siervos, con S, porque hay siervo con C. El siervo con C es uno que tiene cacho, parecido al venado. Siervo con S. ¿Qué significa la palabra siervo con S? Vamos a cambiarla al sentido bíblico de la época. Siervo es igual a esclavo. Igual a esclavo. ¿Qué es un siervo? Una persona comprada para servir a un amo. Punto. Y el concepto bíblico de nosotros en la iglesia, ¿qué somos? Siervos porque fuimos comprados, según Pedro, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él nos compró. He aquí la expresión más común en la Biblia. Cuando el ángel le habla a María, dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Siervos. El concepto de siervo lo tenemos reflejado en toda la Biblia, pero me llama la atención un pasaje muy especial que yo quiero que lo busquen, que es el Lucas capítulo 17, versículo del 7 al 10. Ahí define lo que es un siervo en el sentido bíblico de la época. Primero, en este pasaje que vamos a leer, siervo, van a ver que Jesús usa una técnica poco común en él. Hace una pregunta y con la otra pregunta contesta la anterior. Y vuelve a hacer otra pregunta y con la pregunta anterior, la pregunta posterior contesta la anterior, hasta que por fin da una afirmación. La primera pregunta que hace para definir qué es un siervo dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo le dice: pasa, siéntate a la mesa? O sea, ¿quién de vosotros tiene un esclavo que está trabajando en el campo y cuando llega a la casa le dice: pasa, siéntate a la mesa, come conmigo? Esa es la pregunta. La segunda pregunta contesta a la primera. No le dice más bien, después que llega del campo, no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de él come
y bebe. Quiere decir que el siervo está arando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, llega a la casa y no puede comer todavía, tiene que ceñirse. La palabra ceñirse es ponerse una toalla, coger una palangana o un balde y lavarle los pies al amo. Y después servirle la mesa al amo y esperar que el amo coma. Y cuando el amo comió, entonces puede comer él. Ahí está dando el concepto de siervo, una persona que no tiene derechos, que somete todos sus derechos a su amo. Cuando nosotros nos convertimos, tenemos que someter todos nuestros derechos a Jesucristo. Yo no tengo derechos, yo tengo deberes. Él me compró para servirle. Y después ya hace la última pregunta, la 9. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Le da gracias al siervo porque aró todo el día, cuidó el ganado, llegó a la casa, le lavó los pies, le sirvió la cena. Y después de todo eso, ¿le dice gracias al siervo? La respuesta la da Jesús. ¿Qué dice? Pienso que no. Y ahora viene la aplicación. ¿Por qué? Hay dos principios bíblicos. Lo que pasa es que el querigma y el didaqué. El querigma es la proclama, el didaqué es el mandato. Todo querigma tiene un didaqué. Toda enseñanza tiene un mandato o un propósito. Y el propósito aquí es hacer entender a los discípulos qué cosas eran ellos dentro de ese reino. O qué somos nosotros dentro de ese reino. Y entonces le dice en el versículo 10, así también vosotros, se refiere a ellos, ¿no? Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil soy. ¿Por qué? Pues porque lo que debía de hacer, eso fue lo que hice. Nadie trabaja en una fábrica o en una empresa y cuando le van a pagar el salario le da gracias al amo porque le pagó. ¿Verdad que no? Somos siervos. El concepto de siervo es más que empleado. Es más que empleado. Es una persona sometida incondicionalmente al señorío de Jesucristo. Entonces ya tenemos tres conceptos. Cristo es el Señor, el dueño, el soberano. La iglesia es su reino. Nos gobernamos para servirle a Él. Y los que forman la iglesia son sus siervos o vasallos, sometidos a su voluntad. Ahora viene el cuarto principio. Mayordomos. Mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Un siervo al cual el Señor le encomienda un trabajo determinado. Cuidar las vacas, vigilar a los pastores del rebaño, velar por los graneros, pagarle o atender las necesidades de los demás súbditos del reino, cobrar los impuestos. Ese es un mayordomo. La palabra mayordomo se usa mucho en el Nuevo Testamento. El mayordomo infiel, el mayordomo injusto, el mayordomo que supo hacer lo que debía de hacer, el mayordomo que le da cuenta a su Señor. Cuando somos mayordomos, simplemente somos personas que tenemos una responsabilidad que el Señor nos ha encomendado dentro del reino, pero no dejamos de ser siervos. ¿Quiénes son los mayordomos? Los que predicamos, los que servimos al Señor de alguna manera, los que tenemos a cargo una responsabilidad dentro del reino que es la iglesia. Nosotros tenemos una misión. Como siervos somos mayordomos y como mayordomo tenemos que darle cuenta al Señor. Recuerden que la Biblia dice que todo mayordomo tiene que dar cuenta a su Señor. Y hay una parábola por ahí del mayordomo infiel que derrochó lo de su Señor. No sé si lo han leído, ¿verdad? Entonces, los cuatro conceptos más importantes del Evangelio es: Cristo es el Señor soberano. Segundo, la iglesia es un reino. Tercero, todos los que estamos en la iglesia somos siervos. Y cuarto,
Dios pone dentro de la iglesia personas que nos ministren, que nos gobiernen, que nos dirijan, que nos cuiden, que son mayordomos. No son los dueños, no son soberanos, no son absolutos. Simplemente somos mayordomos que tendremos que dar cuenta al pastor de los pastores, que es Jesucristo. Partiendo de esta premisa, entonces razonamos hasta dónde podemos nosotros imponerle al soberano nuestro capricho. ¿Y qué significa la palabra soberano? A ver, uno de ustedes que me explique, ¿qué entiende por soberano? Uy. A ver, ¿qué entienden por soberano? A ver, tú. ¿Qué entiendes por soberano? No, el soberano, no siervo. El soberano es alguien que está por arriba y no tiene a nadie por arriba. O sea, tiene poder absoluto. Cuando decimos un país es soberano, quiere decir que nadie lo manda, nadie lo gobierna. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Los reyes de Israel eran soberanos. ¿Sabían ustedes que cuando iban delante de un rey no podían ir sin permiso del rey? ¿Han visto películas de la época antigua, que cuando llegaba delante del rey tenían que inclinarse y tenían que hablarle con respeto y no podían hablar hasta que el rey le permitiera hablar? Hay un pasaje de la Biblia muy interesante. ¿Han leído el libro de Esther? La reina Esther tenía un tío llamado Mardoqueo, que era judío, y ella llegó a ser reina, y resulta que hubo una conspiración para matar a todos los judíos. Y entonces, cuando Esther se enteró de la conspiración, decidió ir delante del rey, pero ella, aunque era la esposa del rey, no podía ir sin permiso primero. Y ella decidió ir sin el permiso del rey, y eso representaba la muerte. ¿Qué la salvó? Que cuando fue a ver al rey, este extendió el báculo y le dio permiso para que compareciera delante de ella. ¿Se imaginan ustedes que alguien llegue delante del rey David como rey y le diga: rey, yo te ordeno, yo te mando? ¿Qué le hubiera costado al que hace eso? La cabeza. Entonces, si el rey era soberano en que nadie podía ordenarle ni mandarle porque estaba sobre todo y en todo, y Jesucristo es el Señor de la iglesia, Él es soberano, nadie puede ordenarle ni mandarle. Por lo tanto, hoy me encuentro en las iglesias que por ignorar el concepto de señorío han convertido al Señor en el vasallo del capricho de algunos pastores. Y le dicen al Señor lo que tiene que hacer. Y no solamente le dicen lo que tiene que hacer, lo terrible es que le ordenan lo que tiene que hacer y decretan en nombre de Él sin ser nada. ¿Quién puede decretar, ordenar? El soberano. ¿Pueden los siervos llegar delante de su amo y ordenarle? No, esto es absurdo, es ilógico, es inaceptable. Pero hoy en día la falta de conciencia del señorío de Cristo nos ha llevado a que cuando oramos tratamos de imponerle al soberano nuestro capricho. Y le decimos: Señor, tú tienes, yo te ordeno, yo te mando. Y esto es completamente contrario al principio del señorío. Por lo tanto, si yo tuviera que analizar estas expresiones en un término judío, están cometiendo una blasfemia. ¿Se acuerdan ustedes que a Jesús lo acusaron de blasfemo? Esta fue la acusación por la cual la llevaron a juicio. ¿Y por qué lo acusaron de blasfemo? Porque dijo que destruiría el templo en 3 días y lo edificaría. Por eso lo acusaron de blasfemo.
¿Sabe que uno de los mandamientos bíblicos es no tomarás el nombre de Dios en vano? Y hoy te atreven no solamente a tomar el nombre de Dios en vano, sino a hablar en nombre de Dios, ordenarle a Dios y mandarle a Dios. Si nosotros analizamos esta conducta dentro del marco del señorío, descubrimos que es una completa aberración doctrinal. Búsquese las oraciones cuando tenga tiempo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Padre mío. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando ahora dice el pan nuestro de cada día, no dice la panadería, ni el pan de todos los días. Esta oración refleja la soberanía de Dios y la reverencia. Después en el libro de los Hechos encontramos otra oración, donde no se atreven a exigirle nada a Dios, sino le dicen, más bien, si te placiere, si te placiere. ¿Qué significa si te placiere? Si tú quieres. Haz esto y esto y esto. En ningún momento encuentro en la Biblia una oración impositiva. Repito, impositiva es cuando tú ordenas o mandas algo para que el Señor lo haga. ¿Por qué? Porque ningún siervo tiene derecho a ir delante del Señor o del Kyrios o del soberano a ordenarle lo que tiene que hacer. Este concepto ha menguado mucho la salud de la iglesia y nuestra vida cristiana. Si queremos vivir un cristianismo correcto, tenemos que aprender a entender este principio. Cristo es el Señor y hay que deponer todo lo nuestro a su soberanía. Yo quiero que analicemos ya por último un texto que está en Mateo capítulo 16, versículo 24. Y vamos a ver otra aberración, otro disparate, otro principio contrario a las enseñanzas bíblicas. Nosotros le decimos a la gente, ¿quiere aceptar a Cristo? Levanta la mano y pasa al frente. Esa es la técnica evangélica a través de los años. Sin embargo, no es suficiente pasar al frente y levantar la mano. No hay ningún texto en la Biblia que diga, el que pase al frente será salvo. Si lo encuentra, enséñemelo, porque yo no lo he descubierto en mis 50 años leyendo la Biblia. Pero para poder ser discípulo de Jesús, para poder ser de la iglesia del reino, para poder aceptar a Jesucristo, tenemos que aceptar sus demandas, sus exigencias. Y aquí están. En Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a barajear la palabra separada. Niégate. Negarse es quitarte, quitar tu yo. Este es negarse. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Negarse, de poner el yo. ¿Qué es de poner el yo? El capricho, el egoísmo, la autosuficiencia, la soberbia. Hacerme nada para que Él sea algo. Menguar para que Él crezca. Niégate, quita tu yo. Lo segundo, toma la cruz. Algunos van y compran una cruz en el mercado y se la ponen al cuello. Eso es fácil. Las cruces para colgarse en el cuello son baratas, pero no se refiere a tomar una cruz como símbolo para cargarla. La cruz simboliza sufrimiento, sufrir. Si quitamos la palabra cruz y ponemos quita tu yo, sufre. Y Pablo dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre. Y la tercera condición, sígueme, follow me, obedéceme. Haz lo que te digo y no lo que tú quieras. Ve por donde te mande y no por donde te dé la gana. Porque
ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Y lo que vives en la carne, lo vive para agradar al Hijo de Dios. Esas tres condiciones nos hacen discípulos de Cristo. Y las tres nos llevan al señorío de Cristo. Si yo me niego y Cristo está en mi lugar, yo no voy a pensar como Mario Fumero, voy a pensar como el Señor. Y haré lo que el Señor quiere. Aunque me cueste, aunque no sea de mi gusto. Es por eso, hermano, que el concepto de señorío, reino, siervo y mayordomo nos dan un parámetro de cómo debe ser la vida de la iglesia. Y como se ha perdido la perspectiva de estas cuatro verdades fundamentales de los evangelios, tenemos una iglesia que los señores son los que están y Jesucristo es el vasallo. Que es un reino donde cada uno hace lo que le da la gana. Que son siervos con intereses, que cada cual busca lo suyo propio. Y mayordomos que se creen que tienen toda la revelación y el poder para hacer y deshacer. Por eso es que estamos como estamos. Es triste lo que le voy a decir, pero el cristianismo está en crisis. La fe está en crisis. Los valores están en crisis. La iglesia cristiana ha perdido el fundamento y se ha quedado con las algarrobas. Mucho emocionalismo, mucha distracción, mucha invitación a los esquemas del mundo, pero no tenemos claro el concepto del señorío de Jesucristo. Y para terminar, ¿saben ustedes cuánto valía un esclavo? ¿Con cuánto se compraba un esclavo en la época de Cristo? ¿Qué precio tenía un siervo en esa época? Porque los siervos se compraban. Sí, los esclavos se compraban. Hasta hace 200 años todavía se vendían esclavos. Estados Unidos tenía muchos esclavos comprados, principalmente negros, en la zona de Georgia y Alabama. Y tenían un precio. Pero en la época de Jesús, ¿sabe usted qué precio tenían los esclavos? Los más baratos, porque el precio del esclavo dependía del físico. Si era viejo, valía menos. Si era desnutrido, valía mucho menos. Pero si era fornido y joven, valía más. Se vendían según las características físicas. Pero el esclavo más bajo, el más barato, ¿sabe cuánto costaba? 30 piezas de plata. Lo mismo que pagaron a Judas por vender a Jesús. ¿Sí? Judas vendió a su maestro como esclavo. Lo vendió al precio de un esclavo inferior. 30 piezas de plata. Por eso vendió a su maestro. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la palabra a fondo, dentro del marco histórico, el ambiente, la cultura. Miren, cuando yo voy a estudiar la palabra, yo trato de desconectarme de hoy y colocarme en el lugar. Si no me coloco en el lugar, voy a cometer disparate. Colocarse en el lugar es instalarme en el marco histórico del momento en que el escritor está escribiendo. Y esto envuelve geografía, historia, costumbre y léxico y palabras. Las palabras tienen mucha connotación si se interpretan dentro del concepto original, porque las palabras se pueden manipular. Por eso es que la palabra Señor no tiene el peso que debería tener, porque hay muchos señores y cualquiera es un señor hoy en día, y perdemos el sentido de Kyrios, soberano. Yo creo que si la traducción española usar una expresión diferente a Señor, quedaría más claro. Por ejemplo, en inglés no hay problema. Los americanos para todos dicen mi Lord, y nadie va a interpretar mi Lord como un señor cualquiera. Y la palabra Lord viene de Inglaterra y nace de los que tenían un feudo o eran dueños de un territorio que gobernaban y lo decretaban Lord. Ellos eran los soberanos sobre ese feudo, sobre ese territorio.
Ahí mandaban ellos. Y los que estaban ahí eran vasallos o siervos del amo. Estos 4 principios nos deben llevar a estudiar la Biblia de nuevo y repasar muy bien el concepto del señorío, el concepto del reino, el concepto de ser un siervo y el concepto de ser un mayordomo. Y ahondarlo muy bien, porque hay base bíblica suficiente en los evangelios para analizar estos 4 principios. Y cuando oremos, pensemos muy bien que no estamos hablando con un señor cualquiera. Estamos hablando con un señor soberano. Y no podemos al soberano decirle lo que a mí me da la gana. Hay que ir con reverencia y respeto y decirle: Señor, si te placiera, si quisieras, si pudieras, quiero que hagas esto y esto y esto. Pero no podemos ir delante del Señor y decir: Señor, yo te ordeno, yo te mando, yo decreto. Mire qué disparate por ahí. Decretan, ordenan, atan, desatan. O sea que muchos mayordomos se han convertido en señores y han convertido al pobre Señor Jesucristo en el vasallo de ellos. Quiere decir que hoy la iglesia está al revés. Cristo es el siervo, nosotros los señores. La iglesia es un negocio y los pastores empresarios. Eso es lo que está pasando. Y voy a concluir con esto. Yo estoy yendo al médico para un chequeo. Hace 4 años fui a hacerme una radiografía y el radiólogo, el que tomaba la radiografía, me dijo: yo soy de la iglesia X, no voy a decir nombre. Y yo me asusté porque es una iglesia que predica apostasía. Y le dije: háblale. Pero dije: no, ¿para qué le voy a hablar? Si le hablo, vamos a discutir. Todo cae con su propio peso. Eso no falla. Después de 4 años volví con ese radiólogo, me iba a tomar una radiografía y le pregunté: ¿y cómo te ve en tu iglesia? ¡Ja! Ya no voy a esa iglesia. Y me empezó a contar cosas que me puso los pelos de punta. Yo me sé iglesia porque un día el pastor dijo, miren qué disparate, que si un hermano dejaba de diezmar porque no trabajaba, cuando volviera a trabajar tenía que diezmar pagando los intereses de lo que no dio. Y de ese día me fui de la iglesia, no quiero saber nada. Y descubrí que predica muchas barbaridades. Y me empecé a enseñar en el celular lo que había grabado, todos los disparates que decía. Yo me quedé frito. Y entonces el hombre, ya ahora sirvo a Dios en mi casa, porque en las iglesias se ha perdido el concepto de la verdad bíblica. Yo me quedé triste. ¿Cuánta gente frustrada en esta ciudad de Miami anda rebotando porque fueron a una iglesia buscando a un señor y se encontraron a otro señor que no era el Señor? Hermano, teniendo claro estos 4 principios, no erremos, porque cuando venimos aquí, venimos a juntarnos en un reino cuyo Señor es soberano y nosotros sus siervos. Y como siervo, no tenemos derecho solamente a decirle gracias, Señor, porque aunque soy inútil, hago lo que tenía que hacer. Porque después que hayáis hecho todo lo que yo te mando, decir: siervo inútiles sois, porque al fin y al cabo lo que debía de hacer, eso hiciste. Si ustedes estudian estos términos, estos 4 principios, y lo analizan muy bien, ustedes van a entender que la iglesia ha perdido la perspectiva de lo que debe de ser. Y hemos colocado a Jesucristo como el siervo y el criado de nuestros caprichos, y no como el soberano al cual tenemos que rendirle pleitesía. Cuando venimos delante de Él, tenga la idea, usted no viene delante de un Señor con minúscula, usted va delante de un Señor con mayúscula. Usted va delante de un soberano. Y vamos a adaptarlo a nuestro tiempo. Supongamos que tú te encuentras con el presidente Trump, o quien sea presidente de los Estados Unidos. ¿Te atreverías tú a llegar al presidente y decirle: yo te ordeno, yo te mando? ¿Quién eres tú para mandarle? ¿Quién eres tú para ordenarle?
cuando vamos delante de Dios, dice la Biblia que hay que con temor y temblor y pedirle a Dios, reconociendo en todo lo que le pedimos que es el soberano y tiene su voluntad. Por eso es que muchas personas que cuando se enferman y no se sanan se frustran, porque dicen, bueno, es que ya Dios no me oye. Estoy enfermo y Dios no me oye. No, es que Dios no te oye, no. Es que todo tiene un propósito, porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Si te sana bien y si no, también. Dice la Biblia, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Soberanía de Dios. Aceptar su soberanía. Si nosotros empezamos a aplicar el concepto de señorío y el concepto de siervo y de reino y de mayordomo, vamos a erradicar mucha apostasía en la vida de la iglesia y en nuestra propia vida práctica del diario vivir. Espero que lo entiendan, comprendan y que el Señor nos guíe. ¿Por qué? Cuando venimos delante del soberano, hay que venir con gratitud y alabanza, reconociendo que esté como esté o pase lo que pase, Él tiene la última palabra. Si me quiere sanar, sáname. Si me quiere llevar, llévame. Sea que viva o sea que muera, yo soy tuyo y tú eres mi Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por estos 4 principios del reino. Tú eres el soberano, nosotros somos tus siervos, tu iglesia es tu reino y tus pastores y líderes son los mayordomos. Pero nada es nuestro, Señor. Tú estás sobre todo y en todo porque Dios le ha hecho Señor y ungido de los vivos y de los muertos. Yo quiero pedirte, Señor, que con estas 4 verdades nos ayude a ahondar en el conocimiento del Hijo de Dios y que nuestra vida esté comprometida con tu señorío, no para hacer lo que quiero, sino para hacer lo que tú quieras, porque para eso venimos, para obedecerte en todo. Gracias, Señor, bendice este grupo, danos convicción, madurez y sobre todas las cosas entender las grandes verdades de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.